Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Sean todos bienvenidos aquí al sur de la Ciudad de México, a este lugar que es un ministerio de las Naciones para Cristo, pero también damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan aquí en la República Mexicana. Hoy en la ciudad de Puebla, capital, nos están sintonizando. Dios los bendiga a todos allá. Si alguno llegase por primera vez, sea bienvenido y siéntase como en su casa. Es nuestro anhelo que pueda ser de bendición y que no sea la última vez que nos visite también. Pero también damos la bienvenida a los que nos sintonizan en el país vecino del norte, en las ciudades de Chicago, en Holland, en Michigan, en Carolina del Norte también, en Wilmington, y en aquellos lugares también de Centroamérica donde nos reciben. En Sudamérica también hay personas que nos ven, quizá después en la retransmisión. Dios los bendiga a todos en esta mañana. El día de hoy quiero compartir con ustedes de una de las historias más contadas y conocidas de la Biblia, en la cual nos enfocamos en la vida y en los desaciertos y el regreso del que conocemos como el hijo pródigo. Pero realmente esta historia no es sobre un hijo, es la historia sobre dos hijos, en verdad. Y realmente lo que Dios quiere que nos centremos es más bien en la actitud del Padre. Por eso me he atrevido a renombrarla como la parábola del Padre misericordioso. Si no vemos la historia completa, vamos a perder el mensaje que contiene esta parábola, el cual, aunque repito, siempre nos hemos enfocado en la vida del hijo pródigo, lo cual es algo muy glorioso, porque en verdad todos de alguna manera, los que hoy estamos en Cristo, hemos sido esos pródigos también. Sin embargo, hay un mensaje posterior, o más bien que está junto a este, y también es importante porque esta historia derriba muchos de los paradigmas, pautas o reglas que tenemos para comprender nuestra relación con Dios. Además, en esta parábola siguiente, el Señor nos sigue las reglas sobre cómo debe ser contada una historia. Pues nos vamos a dar cuenta que la clave de esta parábola no está en el final, sino en el principio de la misma. Es lo más importante, además de que no tiene un final ni desenlace previsible. La parábola termina sin darnos realmente un final, por lo menos no era previsible para la audiencia que tenía enfrente, la cual era una audiencia bastante complicada, la que tenía el Señor. Así que voy a dividir este estudio de esta parábola en 3 actos, como si fuera una puesta en escena, porque en verdad las parábolas tienen la particularidad de que podemos caber cualquiera en ellas. Puede ser tu nombre, puede ser el de tu familiar, puede ser tu vida, puede ser la de alguien que tú conozcas también, y por lo tanto quiero pedirle a Dios que nos ayude y nos haga entender la idea completa de esta enseñanza. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida que nos concedes, y quiero pedirte, Dios mío, danos entendimiento hoy. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Danos hoy ese entendimiento, Dios mío. Ayúdanos a mirar como quién somos en este día, como quién hemos sido y como quién queremos ser también referente a estos dos hijos que están en esta parábola. Ayúdanos y a poder aplicar esto a nuestro particular estilo de vida, a nuestras circunstancias, y que esto nos pueda llevar más cerca de ti, Señor, en un caminar más junto a, pero también a acercarnos si es que estamos lejos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido hoy. Amén. Amén. Bien. Vamos a leer Lucas 15, versículos 11 y 12. Esta parábola, que es conocida como del hijo pródigo, repito, comienza de una forma que realmente no es una parábola sola. Vamos a ver más adelante que de hecho es la culminación de 3 parábolas. Son 3 parábolas que el Señor da junto, una con otra. Y el Señor era tan excelente en su manera de enseñar que lo que Él buscaba era darnos una verdad, pero nos paraba desde 3 diferentes lugares, para que si uno no la captaba de una forma, al ponerse en el otro ángulo, dijera, ok, ya entiendo. Y si alguno no veía la idea completa, al pararse en el tercer ángulo, decía, ok, ya entendí ahora sí completamente la idea. Era un excelente maestro, y comienza así esta historia. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bueno, aquí tenemos algo inaudito. El hijo menor va con el padre
y le pide parte de su herencia. Pero si eras un padre, ¿verdad? La herencia se repartía, vamos a ver la siguiente diapositiva, de la siguiente forma. La herencia se repartía con 2/3 al hijo mayor, porque era el primogénito, y 1/3 era para el hijo menor. El derecho de primogenitura le otorgaba al primogénito el derecho de poder obtener el doble de lo que había obtenido o de lo que podría obtener el primero. Por lo tanto, el hijo menor estaba pidiéndole 1/3 de la herencia. Pero hay otro problema aquí, que las herencias, vamos a ver la siguiente, se otorgan cuando los padres mueren, no cuando están en vida. Eso es lo que dicta hasta la ley incluso. Y es como si estando vivo el padre, es como si él deseara que estuviese muerto. Quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. Si quiero lo que tú me representas para mí, pero no te quiero a ti. O sea, solamente dame mi parte y yo me despido. No quiero tener nada que ver en tu vida, pero tampoco quiero que tú tengas nada que ver en la mía. Y la Escritura nos enseña que fue inaudita esta petición de parte del hijo. O sea, ¿cómo es posible que te atrevas a pedirle a tu padre la parte de tu herencia cuando él está vivo y está aquí? Pero si fue inaudita la petición del hijo, quizás lo fue aún más la respuesta del padre. Porque el padre dijo, está bien. Vamos a leer el versículo 12, el 12 que estábamos viendo. Viene que hay una parte muy importante de esta parábola. Lucas 15, verso 12, dice que el menor le pide la herencia y que el padre le reparte los bienes. ¿A quién? Al hijo menor. Porque hay una cosa muy curiosa. En el texto griego, la palabra bienes, que está aquí en el verso 12, es la palabra bios. No habla de algo material. La palabra bios es la palabra vida en nuestro castellano. Quiere decir que él les repartió una parte de su vida. No era solamente tierra. Por eso es que la parábola tiene un significado mucho más allá de algo material, aunque todo lo enfocamos así, y también es correcto. Esta palabra bios es la única manera de darle que parte de su herencia era vendiendo su tierra. La tierra en ese tiempo era una extensión de la persona, era parte de su vida. Por lo tanto, para el padre darle la parte de la herencia que le correspondía era perder su estatus en la comunidad. Era ser un hombre que no iba a tener tierra, que iba a perder parte de lo que él era. O sea, le estaba pidiendo que él dejara de ser lo que era, que se desgarrara para darle lo que le correspondía y después él poder irse a llevar su vida. Le está pidiendo: desarráigate de tu comunidad, deja lo que eres, y el padre lo hace. Se quedó con 2/3 de los bienes de su propia posesión, que eran para el hijo mayor, pero el hijo menor toma la porción. Todos sabemos la historia, es una parte que todos creo que es la que más conocemos de esta parábola. Malgasta todo lo que se le da hasta llegar al punto de la pobreza. Decide perder todo, y esto representa, ¿verdad?, muchas veces la vida de aquellos que quizás nos alejamos de Dios y que decidimos vivir la vida a nuestra forma, pero después nos percatamos que tomamos malas decisiones. Que aunque creíamos y realmente buscábamos de corazón, porque nadie busca de corazón su perdición, todos creemos que hacemos lo correcto, sin embargo después nos percatamos, tristemente, cuando ya estamos en las consecuencias, que las decisiones que tomamos y que la forma en cómo empleamos nuestro tiempo y vida no fue la manera correcta. Finalmente, el hijo se da cuenta de esto, pero ya estaba en todo ello. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Al mirar las consecuencias, decide volver a casa, pero sabe que ya cuando él vuelva a casa, él ya no tiene nada, porque él ya recibió la parte de su herencia y la utilizó mal. Esto representa al ser humano que decide utilizar su vida no para lo que Dios se la dio, no para lo que Dios se la dio, que era para servirlo y adorarlo a Él, sino que decide quedarse y emplearla de la forma que Él quiere. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece muchas cosas. Algunos somos engañados, algunos simplemente queremos ser engañados, y otros simplemente a veces decidimos desechar las cosas de Dios creyendo que no es algo conveniente. Él decide volver a casa y entonces elabora un plan. Dice: ¿qué voy a hacer? Porque no voy a poderme presentar nada más y decir ya llegué, porque realmente en aquel tiempo, cuando un hijo se iba de casa de la forma que se fue, era así como el padre perdió su vida al darle la parte de sus bienes.
él también había perdido la suya. De alguna forma, como decía, y más adelante dijo el padre, mi hijo muerto era. Realmente el hijo ya no tenía parte en esa comunidad, había perdido su derecho por decisión propia de pertenecer a la familia, y por lo tanto él no podía pedir, exigir, ni podía rogar que se le diese absolutamente nada, porque él decidió ese camino. Versículo 13 al 17 de Lucas 15. Esta escena, que es la que más se cuenta en esta parábola, y es en la que no me voy a enfocar porque todos la conocemos, sin embargo leámosla para ver de qué manera tan descriptiva podemos caber muchos ahí. Dice: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. Cuando dice juntándolo todo, quiere decir que él recibió realmente un tercio y el padre no se lo pudo dar inmediatamente, sino que fue una labor de juntarle un tercio de todo lo que él debía recibir. Juntó todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Los recursos no duran para siempre. Versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un trabajo que realmente era bastante indigno, era bastante inmundo también por su naturaleza, y más tomando en cuenta que los cerdos eran animales inmundos en la cultura judía. Entonces dedicarse a apacentar y a cuidar cerdos era decir que este hombre bajó hasta lo más bajo y llegó hasta el punto en el que perdió todo contacto con lo que era adecuado o correcto. Verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La pobreza puede llevarte a tal desesperación que realmente te conformas. ¿Cuántas personas no van mendigando amor por el mundo? ¿Cuántas mujeres no van mendigando quien les haga caso, quien les pueda poner atención, y se pierde con cualquier persona que les guiñe el ojo, que les hace cualquier oferta? ¿Cuántos hombres van buscando por una falta de aceptación, por no encontrar su lugar en la vida, y van buscando en dónde asentar cabeza, entre comillas, ¿verdad? O cómo vivir su vida, y después acaban engañados, acaban realmente con dolor, acaban con depresión, con angustia. Realmente querían comer, pero nadie les daba. ¿Sabes por qué? Porque en el hombre no hay forma de saciar el corazón del hombre. El hombre, por más que pueda darte algo, aun cuando una persona llega a casarse bien y llega a hacer un matrimonio por la derecha, como decimos, el ser humano no está diseñado para hacer feliz a otro ser humano. Te puede suplir ciertas necesidades, pero solo Dios puede llenar el corazón del ser humano. Y la tragedia es que cuando dos personas van con sus copas vacías, queriendo que el prójimo, que su cónyuge les llene esa copa, pero ellos antes no han llenado su copa en Dios, llega el punto en el cual ya no pueden darse el uno al otro más. Y entonces caen en el engaño de pensar que van a buscar quien llene su copa afuera. Y es una mentira, nadie tampoco la va a llenar afuera. Ninguna mujer, ningún hombre, ni aún la familia, ni aún los hijos pueden saciar por completo el vacío que el hombre tiene. Solo Dios te puede llenar y saciar completamente. Y cuando tú estás saciado y cuando estás lleno en Cristo, entonces tú tienes la facultad de poder bendecir y darle a otro de lo que Dios te da a ti. Y mientras Dios te siga llenando tu copa a ti, tú vas a poderle seguir dando a tu cónyuge, a tu familia, a tus hijos. Pero si en algún momento tú cortas esa línea de comunicación con Dios, por causa del pecado, por causa de la tibieza, por causa de los engaños de este mundo, que son muchos y son bastante diferentes, y dejas tu comunión con Dios, la copa que tenías deja de llenarse, deja de estar rebosando. Y entonces llegan esas frases famosas que dicen: es que se acabó el amor. ¿Has escuchado eso? Es que dejé esta familia porque es que se acabó el amor. Eso no existe, el amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca termina. El amor de los hombres sí, porque está basado en emociones, en sentimientos, está basado en prejuicios, está basado en metas egoístas, está basado en estándares que la sociedad nos da y que son irreales. Los seres humanos somos imperfectos, e imperfectos llegaremos al polvo que nos vio nacer también. Y solo Dios puede suplir la necesidad y puede llevarnos a mirarnos con amor a pesar de las muchas faltas, carencias y errores que podemos tomar. Cuán grande y cuán cierto es este versículo. Deseaba llenar, dice la escritura, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie le daba. Es decir, para él no había ni siquiera un poquito de lo que esos cerdos podían comer. Y esto representa cómo el ser humano aún termina creyendo que en el mundo va a encontrar la felicidad. Él estaba vacío en su estómago. Quería llenarse con las algarrobas. Las algarrobas eran como los champiñones, las cosas que comían los cerdos, ¿verdad? Aquí en México son muy valiosos, pero en otros países es comida que le dan a los cerdos realmente, ¿verdad? Bueno, es diferente. Verso 17. Por una obra de Dios, del Espíritu Santo, vamos a ver que es una parte importante. Él volvió en sí, pero no volvió en sí porque fuera inteligente. No volvió en sí porque fuera prudente. No volvió en sí porque le cayó el 20, como decimos. Volvió en sí porque Dios tocó su vida. El ser humano siempre busca a Dios porque primero Dios lo busca a él. Nosotros lo amamos a él porque él nos ama primero. Aun si estás tú hoy aquí, este día, en este lugar, es porque Dios de alguna forma te ha llamado, te ha buscado, te ha tocado, te ha traído. De alguna forma, no lo sé. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, y apenas te das cuenta. ¿No sabías eso? ¿Te era un secreto? No, no era un secreto. Pero él decidió ignorar. Él decidió engañar su mente pensando que si él se alejaba del Padre, también podía ser feliz. Es como decían muchos en la sociedad: todos los caminos llevan a Roma. Pues a Roma quizá te puedan llevar, pero la felicidad no te van a llevar. Solamente hay un camino que te lleva ahí. Él tomó ese camino, probó y se dio cuenta que no era el camino correcto. Deseó volver a su hogar. Se dio cuenta, dice: en mi casa, aun si fuera un jornalero, él era un hijo, pero si fuera aún un jornalero, por lo menos tendría derecho a un salario. Y entonces se elabora un plan. Vamos a ver el verso 18, muy importante. Esta parte es muy importante porque también nos habla acerca del arrepentimiento. Es decir, el hijo vuelve en sí y se da cuenta que tiene un padre, pero fue un padre al cual él despreció, fue un padre al cual él ignoró. Y entonces ocurre algo en su vida y él entiende el camino a seguir, el cual Dios te marca. Número 1, me levantaré. Tenía que dejar los puercos, tenía que dejar la inmundicia. Pero ¿quién lo iba a levantar? No dijo: papá, hoy le mandaré un WhatsApp, ¿verdad? Papá, fíjate que no tengo dinero, deposítame para ir a verte porque estoy muy mal. No, él dijo: es que yo ya perdí el derecho a mi padre. Yo me tengo que levantar. Yo no voy a pedir a nadie que me venga a sacar porque yo me metí aquí. Pero además voy a ir a mi padre. Yo me levantaré y yo iré. A veces algunas personas, cuando se les predica no correctamente el evangelio, se imaginan como que Dios es el que las va a sacar. Y bueno, Dios te va a sacar en el sentido de que Él te va a mostrar el camino, pero tú tienes que levantarte. Tienes que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios ya te invitó, ya te ofreció el llamado, ya te tendió la mano. Ahora tienes tú que tender la mano de Él, sujetarte bien fuerte para que cuando Él te dé el estirón, ¿verdad?, tú puedas no soltarte, porque la mayoría, Dios nunca suelta a nadie, ¿eh? Los que nos soltamos siempre somos nosotros. Dios nunca nos suelta, jamás. Si tú te tomas fuerte de Él, Él nunca, jamás te va a soltar. Eso lo puedes tener por garantizado. Pero si tú, por un acto de rebeldía, de autosuficiencia, por un acto de insensatez, porque es realmente lo que al final es, decides soltarle la mano a Dios pensando que tú ya sabes cómo, te vas a volver otra vez al lodo. Número 1, me levantaré, dice, e iré a mi padre. No lo va a mandar llamar, no va a ir a distancia. Hay veces que para buscar a Dios, por ejemplo, hoy estás tú aquí, qué bueno que estás aquí. Cuando fueron las fechas de la pandemia, pues hubo muchas reuniones en línea. Me acuerdo que con este mismo fondo que tenemos aquí estuvimos transmitiendo en un departamentito durante los 2 años que duró la pandemia. Y fue bueno por un lado porque la gente podía recibir la palabra a pesar de no poderse reunir, pero prevaleció la mala costumbre de no congregarse. Y para muchos que les llegaba a ser pesado, decidieron dejar de congregarse diciendo: es que Dios está en todo lugar. Y sí es cierto, también Dios está en la cantina, también Dios está en el burdel, también Dios está en la cancha de fútbol. Pero la verdad es que ahí nadie va a buscar a Dios. La verdad es que no solamente es importante que Dios esté en todo lugar, lo importante es que tu mente y tu corazón estén
en el canal para poder buscar a Dios. Y a veces en tu casa, pues está gritando el vecino, grita tu hijo, ladra el perro, toca el vendedor, llegan los testigos contra Jehová, llegan los mormones, llega la gente, todos te distraen, llega la música, quieres ponerte a escuchar, vente a desayunar y la verdad es que no te puedes concentrar. Y Dios merece una honra. Y él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Y muchas veces el hecho de que tú pongas y dediques tu tiempo a venir y que te bañes, que te arregles, que tomes tu automóvil, tomes un transporte o camines hasta aquí, te sientes y estés esperando, ya está mostrando de ti una primera decisión. Para mí es importante esto que voy a hacer el día de hoy. Y Dios mira ese interés en tu vida. No es el hecho que estés sentado aquí o en tu casa, puedes estar aquí o en tu casa. Y si tú no tuvieras opción de estar aquí y estás en tu casa y ahí tomas la reunión con ese corazón, Dios también te va a bendecir. El problema es que muchos confunden y piensan que pueden darle la vuelta a Dios o engañarlo. Bueno, total, aquí o en mi casa es lo mismo. No, no es lo mismo, porque tu corazón no es el mismo aquí y en tu casa. Aquí estás dedicado a escuchar. Aquí no va a llegar nadie a tocar. Aquí no va a sonar tu celular. Y si lo tienes, no lo has puesto en modo vibrar o lo has apagado, mejor ponlo para que no te distraiga. Dios te tiene que hablar cosas muy importantes. No pierdas la ocasión. ¿Qué dijo entonces el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre. Esto nos habla de un arrepentimiento. Yo tengo que tomar una decisión de abandonar el lugar de los puercos, de abandonar las malas compañías, de dejar los amigos del pecado, de dejar a las personas que a veces puede ser incluso hasta la familia. Si te es un tropiezo para buscar a Dios, tienes a veces que alejarte. No puedes dejarlos por completo porque son tu carne y tu sangre, pero sí puedes poner distancia, sí puedes poner límites, sí puedes establecer de alguna forma propósitos para estar con ellos, y cuando los cumplas te retiras. ¿Por qué? Porque cumplí el propósito, pero no voy a dejar que ellos me arrastren a donde ya sé a dónde van, porque ahí estaba yo antes también. ¿Qué más dijo? Me levantaré e iré a mi padre, pero además dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hay excusas. No hay es que el diablo me engañó, es que la carne, es que tú sabes, Padre, que la carne es débil. Yo pequé, yo decidí en un uso de mi libre albedrío, decidí tomar el camino fácil, decidí tomar la herencia que era tuya y que no me correspondía a mí porque tú estás vivo, y la malgasté. He pecado, número 1, contra el cielo, contra Dios, pero también contra ti. Y muchas veces cuando hay un arrepentimiento, siempre nos enfocamos en la persona. Le voy a pedir perdón a fulano, y es correcto, pero a veces no comprendes que tu pecado en primera instancia fue contra Dios. Ofendiste a Dios. Es que Dios te dio ese padre, es que Dios estableció a los padres por autoridades para tu vida. Y cuando tú faltas el respeto a tus padres, estás ofendiendo no solo a tus padres, estás ofendiendo a Dios. Y es lo que muchos no entienden. Por eso hoy a los jóvenes se les hace fácil juntarse en una relación y no buscar la bendición de los padres. Es que es mi vida, yo decido, yo hago. ¿Sabes qué importancia tenía la bendición de los padres desde la antigüedad? Si un padre no te bendecía en una relación matrimonial, eso podía hacer toda la diferencia en cómo te iba a ir el resto de tu vida. Por eso Jacob y Esaú tuvieron tanto problema cuando aquel lo suplanta, porque también él menospreció la primogenitura, porque realmente le estaba dando a él 2/3 de la bendición. Aunque era el menor, no le correspondía. Pero Jacob valoró esa primogenitura, y empujado por su madre, ¿verdad? No era correcto lo que hicieron. No fue de Dios el engaño, no fue de Dios la mentira. Dios no manda eso, pero los seres humanos en el uso de su libre albedrío, Dios sabe lo que van a hacer y guía las cosas para cumplir su voluntad. Si no, hoy sería el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, pero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabes, también puede ser tu Dios si tú entras en ese mismo camino de vida y tomas la misma esencia que ellos tomaron. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hay excusas, no hay disculpas. En el huerto del Edén le pregunta a Dios al hombre, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Le pregunta a Dios a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente que tú creaste. Nadie era culpable ahí. Cuando no hay arrepentimiento, siempre hay terceros responsables. Cuando un arrepentimiento es genuino, las personas se hacen responsables de sus acciones y están dispuestos a padecer las consecuencias también. Si en ti no hay eso, déjame decirte, tú nunca te has arrepentido. Y si nunca te has arrepentido, no vas a poder llegar a Dios. La fe
debe ser precedida por el arrepentimiento. Lee todo, lee en Mateo, lee en Marcos, lee en Lucas: arrepentíos y creed, arrepentíos y creed. Arrepentíos no era un relleno, era la punta de lanza, era la base que le daba a la fe un sustento firme. El arrepentimiento era la base que permitía que tu mente pudiera comprender y anhelar lo que Dios estaba esperando de ti. Si no hay arrepentimiento, la fe se vuelve vacía. Es como la fe de los demonios, que dice en Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Y mucha gente también que le cree a Dios y hasta le da miedo, ¿verdad? Pero no obedece igual. Sí, la fe de los demonios. La fe de Dios, la fe bíblica, implica la obediencia en ella. Versículo 19. No solamente reconocía su pecado y reconocía que había ofendido a Dios y que lo había ofendido a él. Él no tuvo cara para pedir lo que él había perdido. Dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué pensaba el hijo en su mente? Pues voy a ver cómo le retribuyo la herencia que yo gasté. Me correspondía, pero mi padre está vivo, no me corresponde. Todo está mal aquí, todo está chueco. Voy a trabajar, voy a ganar un salario, voy a esforzarme, voy a hacer buenas obras y voy a pagarle a mi padre para volver a recuperar el derecho de estar aquí. Aunque él dijo: ya no puedo ser tu hijo. Yo lo sé, yo lo entiendo. No necesito que me expliques, no voy a llorar, no voy a suplicar, porque sé que yo lo perdí por mi causa. Fíjense cómo en una mente que está arrepentida, la responsabilidad va por delante. Una persona que en verdad tiene una convicción de pecado sabe que merece el infierno, sabe que merece estar lejos de Dios, y que no es porque Dios sea malo, es porque él decidió alejarse de Dios y está dispuesto a recibir la consecuencia. Solamente cuando estás tú en ese estado es cuando la misericordia puede brillar. Si en esa condición no está tu alma, nunca vas a entender por qué vino Cristo, porque para ti no es necesario. ¿Para qué? Cuando quiera Dios le da un plumazo allí a las notas y me borra y se acabó. No es así. Vamos a ver que esto implicaba algo muy costoso posteriormente. Entonces él estuvo dispuesto a perder y aceptar las consecuencias de sus malas acciones. Ahora, cuando él va y hace todo eso él lo pensó, es lo que él iba a hacer. Pues voy a negociar con mi padre: a ver, papá, pues cuánto te debo, a ver, dime cuánto fue de la tierra, cuánto fue de los bienes que me diste. Pero cuando el hijo va regresando, el padre lo ve venir a la distancia. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tuvieras un hijo? Ponte a pensar. ¿Que malgastó parte de la herencia que tú tenías? ¿Que provocó un problema en casa porque había otro hijo también, el cual vio todo eso, el cual ciertamente supo que era incorrecto? ¿Y tú qué harías cuando ese hijo volviera? Tal vez dirás: bueno, no sé qué va a decir, pero más vale que sea bueno, porque él estaba muerto. Bueno, quizá tenga alguna excusa. ¿Qué pasó? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pensaríamos nosotros al ver a un hijo que va regresando de vuelta a casa cuando había hecho todo lo malo? Sin excusa, sin pretexto, y que además él venía con una actitud de asumir toda su responsabilidad. Lo primero que ocurre es que la Biblia dice que el padre va y que corre hacia él. Ahora, los patriarcas en el Antiguo Testamento, ellos no corrían. Para correr ocupaba levantarte la túnica, eso implicaba mostrar las piernas, no era correcto. Por eso Mical menospreció a David cuando él vio que él danzaba en la presencia de Jehová, porque era algo, entre comillas, indigno. Las mujeres corrían, los niños corrían también, pero los padres y los patriarcas no. Eso implicaba perder la compostura, implicaba perder la formalidad, era un arranque de gozo. Y antes de escuchar el plan de su hijo para restituir, ya no le dijo nada, porque no le dijo nada. El padre se apresura. Vamos a leer versículo siguiente, versículo 20, Lucas 15. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero pon mucha atención. Un hijo no arrepentido, mañoso, ¿qué diría en ese momento? Ya tengo al viejo en la bolsa.
está bien tocado. No, pero ¿sabes qué dijo? Verso 21. El hijo le dijo: Padre, le dijo todo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él persistió porque Dios quiere que entendamos que no debemos confundir la misericordia y el amor de Dios con una permisividad. Dios no va a aplaudir nuestro pecado. Y a veces muchos confundimos la misericordia de Dios, y también le pasó eso al hijo mayor, lo vamos a ver más adelante, y pensamos que Dios, como Él perdona siempre, pues Él nos va a, como que va a pasar todo por alto así nada más. Oye, Dios es el ser más justo que hay. Si nosotros nos indignamos al leer esta parábola y vemos, oye, qué injusto fue ese hijo, pero cómo el padre pudo aún echarse a su cuello y correr y besarlo a él. ¿Por qué hizo esto? Es que es una parábola, nos está mostrando precisamente que si tú decides volver a casa, Dios te va a recibir. Vamos a ver la siguiente diapositiva. No importa lo grave que sea lo que hayas hecho, si tú decides volver a casa, Él te va a recibir. Él te va a tomar nuevamente. Él te va a mostrar lo que Él es. No importa cuánto hayas pecado. No se puso a hacer, a ver con cuántas mujeres te metiste, a cuántos bares fuiste, qué cosas compraste. Si regresas a casa, Dios te recibirá solo por su gracia. Dios nos quiere mostrar que la misericordia, por eso esta parábola yo le he querido nombrar la parábola del Padre misericordioso, porque el centro de esta acción es el actuar de Dios hacia nosotros. Cómo Él actúa, cómo Él es movido a misericordia, porque si Él puede elegir entre hacer juicio o hacer misericordia, Él siempre va a elegir hacer misericordia. Cuando Él puede elegir, el problema es que a veces no le damos oportunidad de elegir. A veces somos tan insensatos que persistimos en un camino de vida y forzamos que Dios actúe en su justicia para evitar que nos perdamos. Pero siempre que Él pueda elegir y pueda tomar el camino del juicio o de la misericordia, dice la Escritura, que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es un carácter de bendecir, de dar, no de permitir, no de decirte, ándale hijo, te vuelvo a dar todo, vuélvete a ir. No. No confundamos. La misericordia de Dios es uno de los aspectos más abusados doctrinalmente. El amor de Dios es una de las doctrinas más mal enfocadas, porque se les dan a personas sin la base del arrepentimiento, y se les hace ver a un Dios que es amoroso, pase lo que pase, un Dios que es misericordioso, ocurra lo que ocurra, y así como el buen padre no le va a dar a su hijo dulces antes de que coma la sopa, ¿verdad? Porque sabe que es para su bien. Dios tampoco te va a dar a ti la bendición que tú requieres cuando Él sabe que te vas a perder. Él va a buscarte llevar por el camino correcto. Sin embargo, y ciertamente así es aún, la misericordia y el amor de Dios son susceptibles de mucho abuso. Y mucha gente hoy lo hace porque no ha querido tomar un trato de parte de Dios para con su vida. Muchos son como el hijo menor. Quieren lo que Dios les puede dar, pero no lo quieren a Él. Desean que Dios los proteja, los bendiga, pero no quieren que se meta en sus vidas. Creen que eso les dará felicidad, pero también como este hijo, un día al mirar las consecuencias de las decisiones tomadas, se dan cuenta que no hicieron lo mejor en su vida. Y algunos por pena y por vergüenza no regresan a Dios, porque aún su sentido de justicia, aunque está dañado y aunque su conciencia está un tanto golpeada, sin embargo tienen un sentido que les hace entender, no, es que buscar a Dios ahorita sería como un abusivo, ¿no? Sí, todo el tiempo que estuve bien en el mundo y ahora que vengo todo enfermo, ¿verdad? Todo mal, todo golpeado, todo con chipotes, ahora sí vengo a Dios. Qué fácil. No, yo no quiero eso. Y mucha gente por ese sentido de justicia no buscan a Dios. Y sabes, Dios conocía eso y por eso Él te pide que lo busques así. Yo he conocido muchas personas que tuvieron mucho dinero en su vida, fueron ricos algunos de ellos, pero cuando yo los conozco en la iglesia y predicándoles, ya son pobres, ya no tienen nada. Un día estuvieron en la cima de la rueda de la fortuna y hoy están hasta abajo, y es cuando buscaron a Dios. Le digo, ¿sabes qué? Si no hubieras bajado de esa rueda, hoy seguirías ahí perdido o quizá muerto ya. Qué bueno que pudiste descender, qué bueno que bajaste y qué bueno que estás aquí. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué nos muestra Dios? Nos muestra que en cierta manera todos hemos sido como este hijo. Sabemos que no somos dignos y queremos llegar a ganarnos el lugar que tenemos. Pero sabes, Dios te dice, yo sé que no eres digno, por lo tanto yo te voy a dar ese lugar
no me lo puedes pagar, no me lo puedes comprar. ¿Qué hizo el padre? Otra vez, versículo 22, cuando el hijo le dice las cosas que él había pensado decirle. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es muy significativo. El padre llama a los siervos, saca el mejor vestido. El mejor vestido significaba aquel vestido que se utilizaba para la fiesta, porque iba a haber una fiesta de hecho. Pero además dice que le puso un anillo. El anillo era aquel con el cual se sellaban las cartas, era con el cual se hacían las transacciones comerciales. Era el anillo que le daba el derecho de reconocimiento de ser parte de la familia e implicaba volver a recuperar la autoridad, pero además dice calzado en sus pies. El calzado significaba: ahora vas a poder andar nuevamente por el camino de esta familia, de la familia de Dios. No vas a tener que andar descalzo, buscando, hurgando, lastimándote. Tiene que ver como el calzado del Espíritu, el apresto del Espíritu que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces nos habla de un padre que es movido a misericordia, y entonces entramos al segundo acto. Porque el hijo lo recibe, dice: traigan el becerro gordo, ¿verdad? Vamos a hacer fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vuelto. Y hasta ahí, y muchas veces esta parábola se cuenta y ahí termina. Vamos a leer la siguiente diapositiva. Vamos a pasar al segundo acto. Al final de este primer acto, donde pasa toda esta situación tan terrible, donde un hijo desperdicia una herencia, pero el padre lo recibe y a la vez es hermoso, parece que todo vuelve a la normalidad. Todos están reunidos nuevamente, la familia, ¿no es así? No, la verdad es que no. El hijo mayor aún no sabe que su hermano ha sido encontrado y ha vuelto a casa. Él no sabe, él estaba en el campo. Toda esta escena que vemos hasta ahorita ocurre entre el padre y el hijo menor que vuelve a casa. Pero entonces entra la parte del hijo. Vamos a leer Lucas 15, versículo 25. Dice la Escritura: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Imagínense, ¿no? ¿Qué está pasando en casa, no? Yo me fui a trabajar, no había nada, no hay ningún evento. Verso 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué pasaría en el corazón y en la mente del hijo mayor cuando escucha esto? A ver, ¿cómo? Mi hermano, el que se fue, el que se llevó la parte de la herencia y se fue a malgastar y a malvivir y se fue a desperdiciar y a poner en vergüenza el nombre de esta familia, y regresó, y mi padre va a matar el becerro gordo que es de mi propiedad, porque él le correspondía todo lo que estaba en casa. Él era el heredero genuino. O sea que toda la fiesta que se iba a llevar a cabo iba a ser con parte de la herencia de él. ¿Qué pasó entonces? El hermano se pone furioso, estaba enojado y no quiso entrar. Dijo: no, ¿cómo es posible? Y sí, todos hasta este punto, sobre todo si vienes de un contexto religioso, pues te indignas, y es que es cierto, ¿verdad? Es que es cierto, hasta este punto no hay nada que está aquí. Vamos a seguir leyendo, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjese otra vez el padre. Se enoja el hijo, no quiere entrar, no quiere participar del festín, porque obviamente para él era una burla, para él era una blasfemia casi, ¿no? Este hombre que te ha hecho ver mal en la sociedad, que nos ha puesto en vergüenza, y ahora tú le pones el vestido, le restauras el anillo como a mí, le pones calzado en sus pies, y aparte vas a poner el becerro gordo que es el que me corresponde a mí. Cuando la Biblia habla del becerro gordo, no se refiere a cualquier animal, se refiere a aquellos animales que se engordaban durante años y que se preparaban para eventos muy particulares, específicamente para bodas o para situaciones que ameritaban realmente una fiesta a lo grande. Y además, un becerro gordo auguraba que la fiesta no iba a ser solamente de la casa,
seguramente se iba a invitar a la ciudad también. Dice, bueno, a ver, espérame, ya no entiendo nada. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata entonces este asunto? No le llama, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. Versículo 30. Verso 29, perdón. 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense que no le llama padre, fíjense que no le llama hermano, tampoco a su hermano. Dice ese hijo tuyo, y tú cómo te atreves, ¿verdad?, a hacer esto. No te das cuenta que estás haciendo una injusticia, que me estás tomando parte de mi herencia para darle a este, casi te faltó que le dijera malviviente, ¿verdad? Estaba muy enojado y no quería entrar. Siguiente diapositiva. ¿Qué es entonces lo que le interesa a él, al hijo mayor? Al igual que al hijo menor, le importan las cosas del padre, los bienes que le van a pertenecer por derecho, pero no le importa que su padre esté feliz. Quizá pensaba para sí: ¿por qué no pudo matar una cabra y hacer algo familiar y ya? ¿Por qué publicarlo como si fuera algo digno de alabarse, verdad? Siguiente. ¿Qué le interesa? Le importan las cosas del padre. Es que todo el tiempo te he servido, ¿verdad? Todo el tiempo he estado aquí. Versículo 31. Entonces el padre le dice, vaya poniendo mucha atención, porque esa es la parte que a veces omitimos de esta parábola. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y quizá el hijo replicaría en su mente: pues por eso, porque son mías, ¿verdad? Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola termina aquí. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pero ya no se nos dice nada más. Se queda inconclusa. No podemos saber, ¿aceptó entrar el hijo y tomar parte en el festejo? ¿Acaso se uniría al gozo de su padre viendo que, aunque ciertamente su hermano obró mal y actuó de una forma pésima, sin embargo hoy su padre estaba feliz? ¿Recibió a su hermano y lo abrazó por su regreso? No se nos dice nada. La parábola abruptamente se corta ahí, y toda la audiencia que estaba delante del Señor seguramente captó parte de ese mensaje, porque era para ellos. No debemos de perder la idea de que esta parábola se da a una audiencia en un tiempo particular donde había cierta actitud. Siguiente diapositiva. En realidad ninguno de los dos hijos amaba al padre, solo amaban las cosas que obtenían de él. Por ello el hijo mayor le expresa: te he servido durante muchos años y nunca te he desobedecido, jamás. Siguiente. Fíjense que su razón para no ir al festín no es el pecado de su hermano, es la bondad del padre lo que le molesta, que le afecta su manera de ver las cosas. Él está molesto no por su hermano, es ese tu hijo, ¿verdad? Y tú le has hecho esto, y tú lo recibiste, y tú me lo trajiste otra vez, y tú mataste el becerro para él. No está molesto con su hermano, está molesto con su padre. Es que ¿por qué tú hiciste esto, papá? No está viendo al papá, no está viendo la misericordia, no está viendo la bendición de un hijo perdido, un hermano perdido. Y al final queda abierto, porque tú y yo podemos tomar en nuestra muy particular situación cualquiera del papel de esos dos hijos. Pero vamos a ver que ambos hijos estaban perdidos, uno de una forma y otro de otra. Pero al final ninguno amaba al padre. Siguiente diapositiva. El hermano menor intentó tomar el control al irse y desobedecer, como pasa muchas veces, ¿verdad? Voy a hacer que a mi padre le voy a poner un calambre, voy a irme y esto. Pero el mayor lo intentó al quedarse y obedecer. No, yo aquí me quedo para no perder nada. El menor intenta ganar su batalla rompiendo todas las reglas, pero el mayor lo intenta al guardarlas y seguirlas.
Ambos estaban buscando las cosas que el Padre les podía dar, pero ninguno de ellos tenía una relación con Él. La parábola nos está mostrando algo más profundo que únicamente la historia de alguien que va y que vuelve a Dios. El Señor nos muestra, siguiente diapositiva, que ambos están perdidos, que en realidad ambos están lejos de Dios porque ninguno de ellos lo ama. Ahora, ¿quiénes estaban escuchando a Jesús? ¿Estaban los publicanos? Estaban los pecadores y también estaban los fariseos. Y ni los fariseos ni los publicanos amaban a Dios. Ni unos ni otros tenían una relación con Dios. Los buenos por buenos y los malos por malos, pero ninguno de ellos conocía a Cristo. No tenían salvación en sus vidas. Era lo que Él les venía a mostrar. Siguiente, hay dos tipos de perdición. En primer lugar, quizá podrías alejarte de Dios por la inmoralidad, por el pecado y por la falta de religión, que es el camino que toman muchos. O también puedes alejarte de Dios por la religiosidad, la obediencia y la moralidad, que es lo que hace la gente cuando aprende reglas, aprende formas de religión cuadradas, donde todo es así, todo es de esta forma, el cuchillo es lo que cuenta y todo se corta por lo sano. Y al final de cuentas lo que es una relación de alguien duro que no tiene misericordia. Y por eso el hijo no pudo gozarse cuando vio a su hermano venir. Al contrario, si él hubiera podido, mejor lo mandaba de vuelta. No, ¿tú qué haces aquí? Tú ya vete. Tú ya perdiste derecho aquí. Qué tragedia es. Y yo escuché eso un día una frase de una persona y me caló hondo. Porque decía, el único ejército que no recupera a sus heridos es el ejército cristiano. Todos los demás, si alguien cae, si alguien es herido, si alguien es dañado, si alguien es amputado de una pierna, si alguien queda, lo restauran, lo traen de vuelta, hasta con riesgo de sus vidas, lo van a sacar de vuelta para traerlo, pero los cristianos no. Los cristianos parece que uno cae en desgracia y pues ya, se fue, ni modo, se perdió, apostató, dicen, ¿verdad? ¿Y dónde queda el amor, la misericordia? Por eso esta parábola es tan importante, porque nos deja ver que ni las formas cuadradas, ni la religiosidad tenían a esa gente lejos de Dios. Eran obedientes, eran, como dice la Biblia, eran irreprensibles. Cumplían todas las reglas, oraban, ayunaban, diezmaban hasta de la mente, el eneldo y el comino, y menospreciaban a los publicanos. Pero aún entre ellos, aún los que no eran publicanos, eran menospreciados por ellos. Aquel hombre ciego que recuperó la vista y que le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? Él dijo, pues me sanó este hombre, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo? Dice, pues yo no sé qué me hizo ni qué, pero sé que este hombre es de Dios. Dice, pero ¿cómo? A ver, dime, nosotros creemos que este hombre es un engañador. Dice, pues es lo más maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es y a mí me sanó, porque él tuvo una relación con Dios. ¿Sabes qué dijeron aquellos fariseos después de que hablaron con este hombre? Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Eran sus propios hermanos de su pueblo, pero su religión los hacía tan cuadrados, se sentían tan altos, se sentían que ya habían llegado con Dios, ya habían vuelto incluso, ¿verdad? Menospreciaban a todos los demás. Entonces ellos estaban molestos porque Jesús comía con los publicanos, comía con las prostitutas, no porque fuera a convivir con ellas, porque hacía un vínculo para predicarles. A Juan el Bautista lo criticaban porque era austero. A Jesús lo criticaban porque andaba en las fiestas. A Juan lo criticaban porque vestía con pelo de camello. Y a Jesús lo criticaban porque se sentaba a comer con la gente que no era digna. Ni una ni otra les daba gusto. Realmente ninguno de ellos conocía a Dios. Estaban completamente lejos, unos a través de la religión y otros sin religión. Siguiente diapositiva. Muchos cristianos tienen un corazón como el del hermano mayor. Quieren controlar a Dios a través de la obediencia y el servicio, y como este joven le dicen a Dios, debes contestar mis oraciones, debes bendecirme, debes llevarme al cielo cuando muera. ¿Por qué? Porque yo te he servido, yo he guardado tu palabra, yo he estado ahí en las reuniones, yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho misericordia, yo voy a las veladas, yo hago aquí, yo hago acá. Está bien, todo eso es bueno si lo haces con el corazón correcto, pero si solamente es porque Jesús es tu jefe, es tu modelo, pero no es tu salvador, las obras no te hacen salvo. Y los fariseos tenían muchas obras y les era un tropiezo porque ellos terminaban confiando en lo que hacían, pero no conocían al Mesías. Y cuando llegó el Mesías delante de ellos, no lo pudieron
reconocer. ¿Por qué? Porque ellos ya habían formado su propio cuadrado del cual no podían salir. Y cuando Jesús llega a romperles todos sus paradigmas, todos sus moldes, todas sus ideas preconcebidas que aprendieron de los hombres, ¿qué pasó? Dicen, no, este hombre está mal también. El Hijo se molestó por la misericordia del Padre. ¿Por qué lo recibes otra vez? Él no es digno de entrar aquí. Y como en la parábola de los que fueron llamados a trabajar en la viña, al final le dice el padre a uno, bueno, ¿qué estás molesto? ¿Que no puedo hacer lo que yo quiero con mis bienes? Si llamé a uno a la última hora y le pagué igual que a ti, que te llamé a la primera, ¿qué mal te hago? ¿No pacté contigo pagarte un denario? Bueno, dice, ¿y por qué le das más a este que nada más trabajó una hora y yo trabajé todo el turno completo? Bueno, ¿a ti qué? ¿Te hago algún mal? ¿O no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O te molesta que soy misericordioso? Esto también nos enseña, siguiente, que debemos también cuestionar nuestras intenciones y no solamente nuestras acciones. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios y al no recibirlas se molestan mucho, pero los cristianos reales obedecen por amor y gratitud para amarlo y deleitarse en Él. ¿Qué estaban haciendo entonces ambos hermanos? Ambos estaban lejos del Padre, ni uno ni otro. Por eso esta parábola tiene que ver con dos hijos y no con uno. Vamos a pasar al tercer acto, rompiendo paradigmas. Aquí es donde un paradigma es un molde. La palabra paradigma significa algo que tú dices, es que esto debe ser así. ¿Por qué? Porque así debe ser. Son verdades, se llaman axiomáticas. No tienen, ¿por qué un círculo es redondo? Porque los círculos son redondos, sino ya no, eso es una verdad axiomática, no requiere una explicación en sí misma. Bueno, los paradigmas en nuestra mente se forman a través del hábito, de la costumbre y también de cómo somos enseñados. Los judíos tenían paradigmas muy formados porque ellos fueron criados en la ley del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús, el Señor, vino a romper muchos de esos paradigmas. Nunca rompió la ley, nunca cometió pecado. El problema es que ellos habían hecho de la ley en cierta forma como su Dios y dejaron de ver a Dios para interpretar la ley, sino que ellos eran la ley para sí mismos, como Pablo dice después en Romanos capítulo 2, y explica toda esa forma del paradigma. Bueno, Jesús viene a romper el paradigma. El hermano menor vuelve, se arrepiente, abandona su manera pecaminosa de vida y es salvo cuando el Padre lo recibe. Vuelve a hacer fiesta, pero el hombre que ha cumplido con todas las reglas morales está enojado y tampoco ama al Padre. Esto es un giro completo a todo lo que los judíos habían aprendido y les había sido enseñado. Los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham ellos tenían acceso a todo, tenían pase automático. Y Jesús les dice, es que es por gracia, no es por las obras. No es ni por Abraham. Abraham fue el medio por el cual yo pude traer al Mesías y la palabra, pero tu caminar conmigo es independiente de todo eso. No puedes fundarlo en la relación de otro. Y entonces, aquí viene cómo lo rompe. Siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos entonces? Y casi podemos escucharlo en la mente de ambos grupos de personas que estaban delante de Jesús. El amante de las prostitutas y dilapidador de los bienes del Padre es salvo, pero el hombre de rectitud moral está perdido, porque no quiso entrar a la fiesta del Padre. ¿Sabes qué implicaba no entrar a la fiesta? Era como los invitados a la boda. Por eso esta parábola se cruza con varias enseñanzas más, y todas las parábolas del Señor están entrelazadas. Tienen significados que van a veces ligados unos con otros, y nos habla de que Él decía, no, es que yo no puedo aceptar eso. Pues ¿cómo que este es así? Dios lo recibe, y este ¿por qué? Pero ¿por qué? Si ¿cómo esta persona que está haciendo esto, yo lo veo aquí que agarra la silla y la pone, él no es digno, él no puede tocar aquí esto, y sí, a veces tenemos formas y tal vez la intención es correcta, pero a veces no estamos viendo el gozo del Padre, ni estamos viendo la bondad que puede haber en el corazón de otros. Por eso Jesús tenía que romper paradigmas también. Y fue muy difícil, y fue tan difícil que de hecho al final lo acabaron matando, no por lo que hizo, sino por lo que dijo. Y una de las cosas que más le molestaban a los judíos es que era que Jesús les vino a quebrar todos sus paradigmas. El día de reposo, sagrado, más que Dios, se los rompió. El hecho de poder hablar con mujeres, tomar a la mujer como una igual al hombre en una sociedad que era terriblemente machista,
fue un paradigma que también Jesús quebró. Entre sus servidores había mujeres también, no apóstoles, no predicadores, servidores. Vino a quebrar el molde, ¿verdad?, de lo que la ley significaba y lo que significaba ser judío. Y Pablo lo entendió perfectamente y después lo hará. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es del corazón. La circuncisión no es la de la carne, es la del corazón. Todos los paradigmas de los judíos se quebraron. Y a veces, mi amado hermano, Dios también quiere quebrar tus paradigmas para que puedas vivir en la etapa de la misericordia de Dios. No estamos hablando de pecado. No estamos hablando de vivir licenciosamente. No estamos hablando de permitir cualquier cosa que se quiera en la iglesia, porque a veces cuando toda esta enseñanza no viene sazonada por el Espíritu Santo, se puede llegar a los extremos y a los excesos. Y entonces empieza uno a tomar caminos que tampoco son correctos. De ahí la importancia de mantener una relación siempre con el Padre cercana, para poder entender qué es lo que Él espera. Entonces, ¿qué vemos en la diapositiva? Algo que no era concebible. Un hombre pecador, los publicanos, las rameras, entraban al reino de Dios, y los fariseos, los intérpretes de la ley y los escribas, les decía: ustedes ni entren ni dejan entrar a los demás. Estaban excluidos de Él. No, es que esto está mal. No, es que Jesús entonces está mal. Este hombre no viene de Dios, porque si viniera de Dios, creería lo que nosotros creemos. Entonces queremos que Dios se doble a nuestras normas, y es lo que nunca va a pasar. Dios nunca va a entrar al molde de nosotros. Nosotros tenemos que entrar en el molde del Espíritu, y es un molde que quiebra mucho de los paradigmas de la mentalidad del propio ser humano. Siguiente diapositiva. Dios no quiere gente buena, quiere gente nueva, perdón. No gente buena, no gente que tenga su justicia, quiere gente que esté renovada, que esté perdonada por el Espíritu. Pensamos que los buenos están salvos y los malos perdidos, pero esta parábola nos muestra que ambos están perdidos. Pues aunque por fuera se ven diferentes, por dentro son iguales. Tanto el que se muestra justo como el que sabemos que no lo es, porque todos lo reconocen, ambos necesitan a Dios. Uno por mucho y otro por menos. Siguiente. Nos damos cuenta que los dos hijos de la parábola son la audiencia. Los publicanos y pecadores son el hijo menor, que se van y viven como quieren. Los fariseos, escribas y doctores de la ley son el hijo mayor, que se quedan en casa, obedecen y son buenos, pero se molestan cuando tienen que participar de la herencia con el hijo menor, que ya perdió y desperdició su vida. Y dicen: no es justo, yo me merezco más, yo me he guardado, yo tengo derecho a una posesión mejor. Pero ¿sabes qué muestra esto? Siguiente, que hay dos formas básicas en que los hombres deciden tomar para vivir la vida. Está la forma del autodescubrimiento. Voy a vivir como quiera. Los que deciden, yo les digo, deciden probar que la cabeza no resiste los cristales y rompérsela ellos solos. Dicen: no, es que yo quiero ver que realmente mi cabeza no aguanta un cristalazo. Mira, puedes leer que tu cabeza no aguanta, o puedes quebrártela y darte cuenta que no aguanta, como quieres. Algunos prefieren el autodescubrimiento. Yo les digo a los jóvenes: puedes aprender a través de la Escritura y no meterte en circunstancias que te van a llevar a cosas terribles en tu vida, o puedes elegir pasarlas y cuando estés en ellas decir: sí, es cierto, me equivoqué. No es lo más recomendable, pero cada quien elige cómo aprender. Pero también está la forma de la conformidad moral, que es aquella en la cual las personas deciden hacer lo correcto, esforzarse mucho, obedecer el código moral para merecer. Y ambos, vamos a quedarnos en esta. Ambos están convencidos de que lo que hacen es lo correcto y que todos deben vivir así, pero ambos están perdidos y sin salvación en sus vidas. El que es muy malo, porque es muy malo, y el que es muy bueno porque él cree que es muy bueno por sus estándares y por sus propias medidas también. No se nos da una conclusión, porque Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos y sepamos que ni uno ni otro tienen una razón. La salvación es por fe. Por último, ¿cómo entonces llegarán de nuevo a casa? No es lo que tú hagas. La clave está en que tienes que volver a casa. Y si tú llegas a casa, Dios te va a recibir. Es lo que nos muestra la parábola. Ni el hijo menor que se fue y se perdió, ni el hijo mayor que se quedó y guardó todo, ninguno de ellos tenía la relación con el padre. Pero cuando el hijo menor volvió a casa, ¿verdad?
Y esa palabra volver, dirás, pero el hijo mayor nunca volvió porque estaba ahí. Sí, estuvo ahí, pero realmente nunca perteneció a esa casa. Estaba ahí por un motivo y una razón que no era la correcta. Son 3 pasos esenciales. En primer lugar, necesitas el amor inicial de Dios. El padre fue por ambos hijos para que entraran. Al primero fue y lo besó, se echó a su cuello, y al segundo fue a rogarle, pero ninguno podía entrar a esa fiesta. Esto nos habla de que Dios siempre nos busca primero. Vamos a leer primera de Juan 4:19. La escritura dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú estás aquí hoy y si en tu corazón hay el deseo de buscar a Dios, es porque Dios te ha buscado a ti. Un sueño, una pérdida, una tragedia, algo que sacude tu vida, yo no sé, alguien te predicó. Hoy estás aquí porque Dios tomó la iniciativa y por eso estás aquí el día de hoy. Primer punto ya está. Pero ahora, punto número 2, tenemos que aprender a arrepentirnos no solo de las malas decisiones que hemos tomado, pero también de la justicia propia con la cual queremos llegar a Dios. Segundo punto, esto quiere decir que no solamente es importante reconocer lo que hemos hecho mal, también es importante no buscar pagarle a Dios. Es que ya voy a empezar a hacer esto, ya voy a empezar a leer mi Biblia. Está bien, qué bueno que lo hagas, no es malo, pero eso no es lo que te va a dar derecho a estar delante de Dios. Es que ya voy a dejar de pecar. Está bien, eso lo damos por hecho, pero eso no te va a ganar el derecho de estar delante de Dios, porque ese siempre ha sido tu obligación. Aún sin conocer a Dios, siempre ha sido tu obligación no robar, no mentir, no engañar, no adulterar. No hace falta que conozcas de Dios, pero ahora que estás más cerca de Dios, te das cuenta que eso no es admisible, no es aceptable, tienes que dejarlo. Tenemos que dejar nuestra justicia propia. No, es que yo no soy como los otros hombres, ¿verdad? ¿Qué hacían? Malos, son adúlteros, son esto, ni como este publicano que está aquí. Deja tus comparaciones. Dios no está buscando gente buena, porque ninguno hay bueno, sino solamente uno, que es Dios. Está buscando gente que esté renovada por el Espíritu Santo. En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni las obras malas ni las obras buenas te pueden llevar a Dios. Es por su misericordia. ¿Qué hizo el hijo menor para merecer que el padre corriera a su cuello y lo besara y le pusiera? ¿Qué hizo el hijo menor? No hizo nada más. Todo lo que hizo fue un fracaso. Malgastó los bienes, se fue, dejó al padre en vilo, al hermano enojado. Todo lo que hizo fue mal, pero Dios lo recibió. El hijo mayor, ¿qué hizo? Él creía que lo que él hacía era suficiente. Y el padre le dijo: es que no es por esto, hijo, es que todas las cosas son tuyas siempre, te pertenecen a ti, si tú caminas cerca de mí. Y número 3, y es la última parte con la cual quiero concluir, debemos aprender a valorar el precio que cuesta poder volver a casa. Vemos la parábola, y si la vemos desde un punto de vista de una historia y una narración, todo tiene sentido, todo se desenvuelve, pero realmente el hecho de que este hijo menor pudiese volver fue muy costoso. Vamos a leer Lucas 15:1 y vamos a ver por qué comenzó esta parábola. Ahorita voy a regresarme a este precio, porque esa es la parte dura de su audiencia, ¿verdad? Los religiosos no comprendían. Lucas 15:1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas. Verso 2: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Para un fariseo que Jesús hiciera esto era muy costoso para él, para su reputación, entre comillas. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Les propone 3 parábolas. Siguiente diapositiva. Para poderles responder por qué él hacía lo que hacía. Entonces les da 3, que dijimos que Jesús era un excelente maestro, y a través de 3 ángulos diferentes les va a proponer por qué él hace lo que hace. La parábola de la oveja perdida, que se extravía y va el pastor hasta que la encuentra. La oveja perdida, son parte del pueblo.
las ovejas perdidas de Israel. Segunda, la parábola de la moneda perdida, en el cual se pone la casa de cabeza hasta encontrarla, y cuando la encuentra siempre el común denominador es que todos hicieron fiesta y estaban gozosos por la moneda que se encontró. Y tres, la que nos toma ocasión hoy, la del hijo pródigo, pero en esta nadie va a buscar al que se pierde. Esta es diferente. Hay algunos que llegan, hay algunos que Dios los busca de alguna forma directa o más clara. Nadie los busca, y esto nos lleva a una pregunta. Siguiente diapositiva. ¿Quién debió haber ido a buscar? Porque nadie fue a buscar al hijo. Algunos dirían, bueno, ¿quién? Parece que la respuesta la tenemos en el hijo mayor. A él, como hijo mayor, viendo el pesar de su padre y la maldad de su hermano, le correspondía ir, pero no lo hizo. El hermano menor vuelve a costo de parte de la herencia del hermano mayor, no es gratis, alguien debe pagar por ello, pero el hijo mayor tampoco cumplió su función. Y esto nos hablaba de cómo esos fariseos, escribas, doctores de la ley estaban cerrándole el reino a los otros. Estaban haciendo demasiado estrecha la puerta, porque no solamente eran los mandamientos de Dios, eran todas las reglas que ellos además habían traído, que no eran parte de la ley de Dios. Y eso hacía imposible, literalmente, que ninguno de esos publicanos y pecadores pudiese tener acceso a la vida nuevamente, o como ellos lo veían así. ¿Qué ocurría entonces? Que este hermano mayor no cumplió su función. Esto nos deja ver que la raza humana necesita un verdadero hermano mayor que vaya por él, que vaya por ella. Dios no puede reintegrarnos a su familia así nada más. Por desgracia, el hijo menor de la historia tiene un fariseo por hermano mayor, pero para nosotros no, porque tenemos uno verdadero. Uno que vino, siguiente diapositiva, y obedeció en todo, fue perfecto, tenía todo, pero al final de su vida, ¿qué le dan? Bueno, no le dan un manto real, lo desnudan. No le dan un becerro engordado, sino que le dan vinagre como comida o bebida. No le dan un anillo de hijo, sino una corona de espinas. Siguiente. Y ahora ese hijo viene a nosotros y nos dice: todo lo hice por ti, no podían vestirte a menos que me desnudaran a mí. No podía el padre darte el manto y el anillo de hijo a menos que primero los perdiera yo. No podía, y aunque me los gané y son míos por derecho, decido perderlos. Para que tú puedas obtener el beneficio de la salvación. Esta parábola nos muestra al final que ese hijo mayor que el hijo menor no tuvo, ese hermano mayor, Cristo sí nos vino a buscar, y aunque esa salvación es gratuita para nosotros, es inmensamente costosa para Él. Le costó la vida. Él tuvo que ser despojado de su ropa, de su manto, de su anillo. Tuvo que portar una corona de espinas. Tuvo que soportar los golpes, el mesado de sus barbas, la crucifixión, para que tú y yo tengamos acceso a la salvación. Esta parábola no trata solamente de un hijo que vuelve, trata también, siguiente diapositiva, aquí está. En la parábola es puesto a propósito un mal hermano mayor para que nosotros fuéramos como el verdadero. Y Dios nos trata así para que tú ahora hagas lo mismo con los que están cerca de ti. Para que no dejes a tu hermano menor perdido, sino que vayas tras él y lo traigas de vuelta al Padre, tal como Jesucristo ya hizo por ti. Y esa es la forma en la que puedes volver a la casa. Este es realmente el costo de volver a casa. Esto debe cambiar, siguiente por favor. Esto debe cambiar nuestra perspectiva del cristianismo. No es la religión ni nuestras obras, no es el pecado que se nos perdona, es el amor de Dios que a gran costo nos recibe como hijos de vuelta a casa. Y si tú hoy le pides que quieres volver a casa, Él te va a recibir también, porque el Padre sigue siendo el mismo.
Y porque los hijos, el lejano y el cercano, ambos están perdidos y ambos necesitan la salvación. Y ninguno va a ser salvo. Ni aquel por su pecado va a ser perdido completamente, ni este por su justicia va a ser salvado. Solamente por la muerte de Jesucristo puedes encontrar esa salvación. Isaías 25 del 6 al 9, porque esta cena representa la gran cena que habrá en el cielo, donde podremos tener cerca a nuestro hermano mayor y Salvador para siempre. Dice la Escritura: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cerremos nuestros ojos, por favor. Dejemos este mundo atrás, porque no vamos a encontrar aquí nada de lo que anhelamos, pero en la presencia de Dios hay multitud de gozo. Volvamos a casa y digámosle al Padre, si ese es tu caso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No puedo llamarme tu hijo. Y si tu caso es el opuesto, no nos enojemos por la misericordia del Padre, sino recordemos y entendamos que también necesitamos esa misma misericordia nosotros. Y si la hemos recibido, agradezcamos y gocémonos en Dios y llevemos esas buenas nuevas a muchos más que no las conocen y que necesitan saber que la casa sigue abierta, que sigue estando disponible todavía ese lugar, que el precio ya ha sido pagado, que el becerro gordo está muerto y que el lugar en la mesa todavía está preparado y servido para cualquiera que lo quiera tomar, porque es la misericordia de Dios y es la sangre de Cristo el precio tan alto que fue pagado. Por eso esta parábola debería llamarse la parábola del Padre misericordioso, porque Él recibió tanto al uno como al otro. Él a cada uno le dio su lugar y cada uno recibió la parte que necesitaba. Él quería a los hijos, a ambos, pero cada uno tenía su propio caminar. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas él contó. Como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, su vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar.
¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió a redimir. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te estás dirigiendo? ¿Estás consciente de que Dios ya tomó el primer paso y te está buscando? Que a través de sueños, personas, dificultades, circunstancias, enfermedades, escasez o abundancia, no lo sé, Él te está buscando y te dice: vuelve a casa. No desperdicies más tu vida, no pierdas más tu esencia. Fuera. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. No vas a encontrar en el mundo al Dios que te está buscando hoy. Deja de buscar donde no hallarás. Él tiende hoy su mano delante de ti y te dice: vuelve a casa. Él te está esperando. El becerro ha sido matado, el anillo está a disposición, pero tienes que volver a casa. Tienes que estar dispuesto para poder tomar el camino y la senda que Él te muestra.
luz que alumbró a mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar te doy libertad. Habiendo sido un pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Habiendo sido un pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me ha dado vida, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dice que tengo un lugar. Y habiendo sido un pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Y habiendo sido un pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y has la escalera de tu amor. Tu perdón me ha dado vida, oh mi Dios. Gracias, Señor. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Y habiendo sido un pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Y habiendo sido un pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me ha dado vida, oh mi Dios.
Gracias por hacernos y ayudarnos a volver a casa, Señor. Porque no somos dignos, Señor. Porque corriste a nuestro cuello y nos besaste, Señor. Que nos pusiste el canillo y el calzado. Nos tomaste en nuestra desnudez. Nos limpiaste de nuestra sangre, Señor. Y nos trajiste de vuelta al hogar. Y todo es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. No hay cosa que podamos arguir que hicimos a nuestro favor. Lo único que hicimos fue alejarnos y tú nos trajiste, Señor. Es tu obra, es tu amor. Altísimo, Señor. Nos tomaste entre nuestras sombras. Nos alumbraste y nos mostraste el camino de la vida. ¿Cómo agradecer, Señor? ¿Cómo agradecer? Padre, te damos gracias en esta hora, porque en verdad podemos mirar tu gran misericordia y amor para con nosotros, tu paciencia, Señor, y toda la labor que has hecho y el costo tan alto que has pagado para que nosotros hoy podamos estar haciendo lo que hacemos. Padre, nos sentimos privilegiados y agradecidos, pero rogamos también hoy por la vida de estas personas que están enfermas, que están entre la vida y la muerte, que están en grande necesidad y aflicción en su cuerpo. Yo te ruego que esa aflicción y esa angustia pueda ser canalizada para volver hacia quien puede darnos la salud al final, para aquel que nos va a llevar a aquel lugar donde no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni más lágrimas tampoco, Señor. Yo te ruego que traigas sanidad para sus vidas de ellos, Señor, que restaures la salud de sus vidas y también sea un medio a través del cual tú les atraigas con esas cuerdas hacia ti, mi Dios. Pues sabemos que tú no afliges al hombre por gusto, Señor, sino que en verdad tienes en todo un propósito de amor y de bendición. Consuela también las mentes de sus familiares, sus corazones, y aún provee lo suficiente económicamente, Señor, para que puedan ser atendidos de la manera adecuada. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por esta presencia tuya que nos prodigas, porque en verdad cada día y cada semana somos visitados y muy bendecidos por ti. Te damos tantas gracias, Señor, que cada uno pueda ir de vuelta en paz a su casa, llevando esta palabra en su corazón. Y Padre, que hoy puedan volver muchos más a la casa y al hogar para disfrutar aquellas bendiciones que tú has preparado para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Despedimos así la transmisión. Aquellos que nos sintonizan de lejos y los que están aquí cerca en este lugar, también Dios les bendiga. Próximo domingo a las 11 de la mañana, si Dios lo permite, nuevamente en este lugar, las Naciones para Cristo, al sur de la Ciudad de México. Lo esperamos. Que el Señor le bendiga. Tenga excelente inicio de semana. Pásela bien con su familia. El Señor le bendiga. Hasta la próxima.